los genes codificantes en la región. Ejemplo de aquello tenemos, por ejemplo, el gen CIST, que es transcrito a partir del cromosoma X. Usted sabe muy bien que el cromosoma X es un cromosoma que está silenciado sus genes, no es transcripcionalmente activa. Entonces, es la forma en cómo se inactiva fisiológicamente el cromosoma X en la mujer. Este gen CIX, ¿cómo actúa? Formando un manto supresor sobre el cromosoma X. Y ese manto supresor sobre el cromosoma X va a hacer que se silencie genéticamente el cromosoma X. Por eso el cromosoma X es inactivo transcripcionalmente. Ahí está. Funciones del ARN largo no codificante. Aquí tenemos, facilita la unión de los factores de transcripción, promovimiento, la activación genética, que es esto. Estos son el ADN, donde están los genes, donde se hace la transcripción genética. Entonces, este ARN largo, cuando se une a los complejos de la transcripción, puede activar la transcripción genética. O de lo contrario, también podría ser de que haya una supresión de la expresión genética, como aquí estamos viendo, que este ARN largo se está uniendo a los complejos de transcripción, pero no separados de la cadena de ADN, y hay una supresión genética. Y la tercera forma de actuar es el ARN largo cuando se une a los complejos transcriptores. Aquí está. Puede modificar las histonas, ¿no es cierto?, del ADN, de la cromatina, acá. O sea, puede haber una alteración de la metilación, de la acetilación, entonces las histonas se van a modificar. Ahí es donde actúan estos ARN largos cuando tienen que modificar la metilación, la acetilación a nivel de los genes utilizando los aminoácidos de las histonas. Actúa también como un soporte estructural. Aquí está, este es el soporte estructural, que es el ARN largo, para estabilizar estructuras secundarias, terciarias, o como complejos múltiples que influyen en la estructura de la cromatina y en la actividad genética. Entonces, actúan sobre las estructuras de la cromatina. Son esas 4 formas de acción que tiene el ARN largo no codificante de proteínas. Entonces, ¿qué hacen estos últimos? Modifican la expresión genética de lo que se va a hacer la traducción en las proteínas a nivel de los ribosomas. Bien, vamos a pasar a lo que es la edición génica o la edición genética, que son mecanismos, se pueden decir, son mecanismos que se realizan en los laboratorios, ¿sí? Y estos mecanismos que se están realizando en los laboratorios permiten la manipulación de los genes. Esta manipulación de los genes se realiza para poder cambiar el ADN de un organismo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la edición génica, estamos hablando de una serie de mecanismos que se utilizan en el laboratorio para la manipulación de los genes y poder cambiar el ADN de un organismo. Uno de estos métodos o herramientas tecnológicas es el CRISPR, del que nos habla el libro. Este método o herramienta permite editar un nuevo genoma. ¿Cómo permite editar un nuevo genoma? Agregando o quitando y alterando de esta manera el material genético en algunos lugares del ADN bacteriano. Estamos hablando de segmentos que se pueden romper, y esos segmentos que se van a romper van a ser modificados con otro tipo de genes, y de esa manera tenemos el material genético modificado. Uno de los enfoques de la edición del genoma mejor conocido es justamente este método CRISPR.
CRISPS unido a una endonucleasa que es la Cas9. ¿Qué quiere decir este CRISPS, este método? Son repeticiones polimórficas cortas. Miren, son repeticiones polimórficas cortas, agrupadas regularmente espaciadas, ¿sí? Porque hay ruptura, rompen los ADNs, entonces hay espacios que quedan de esta ruptura y ahí van a colocar otro tipo de ADNs. Eso se llama el famoso, el enfoque mejor conocido CRISPR-Cas9. Esto quiere decir repeticiones polimórficas cortas, agrupadas regularmente, espaciadas, ¿sí? Y está unida siempre a una endonucleasa que es la Cas9. Este método tecnológico necesita tres elementos importantes: un ARN guía, una proteína, que es la Cas9, que es una endonucleasa, ¿sí? Y luego vamos a tener el ADN que se va a manipular. Este CRISPR se encuentra en el genoma de los organismos procariotas. Estamos hablando de esas células procariotas como las arqueatas y las bacterias 4 o 5, donde modifican el ADN de estos microorganismos. ¿Cómo modifican su ADN, especialmente cuando son infectadas por virus? Acá vamos a poder explicar qué es ese método laboratorial CRISPR-Cas9 o endonucleasa. El origen para que se pueda utilizar esto en laboratorios es que se ha visto que cuando un virus infecta una célula bacteriana, como hemos visto acá, a las arqueatas y a las bacterias 4-5. Entonces, cuando hay un virus que afectan a estas células, inyecta su ADN. El virus inyecta su ADN. Y este ADN del virus se inserta en los cromosomas del ADN de la bacteria. En unos espacios determinados. Esos espacios determinados se llaman CRISPR. ¿Quiénes hacen esos espacios determinados? Es la ruptura del ADN por esta endonucleasa. Entonces, quedan espacios, ¿sí? A esos espacios determinados se llama CRISPR. En estos espacios se queda registrada la infección. Quiere decir que una parte de la ADN del virus se va a integrar a esos espacios que ha quedado de la ruptura del ADN de las bacterias. Este es el mecanismo de por qué las bacterias adquieren una inmunidad natural contra el virus. Entonces, un segmento del virus se va a incorporar a estos fragmentos del ADN de la bacteria y de esa manera en la próxima infección del virus ya no va a ser letal, el virus ya la va a reconocer la bacteria, por lo tanto le da una inmunidad natural contra el virus a la bacteria esa. Esa es una respuesta natural, innata de este tipo de bacterias procariotas, ¿sí? Aquí estoy poniendo qué significa CRISPR. Está en inglés, ¿sí? Entonces, polindrómicos, cortos, agrupados y regularmente espaciados. Lo que aquí nos explican, miren, aquí nos explican, por ejemplo, de una forma en español: repeticiones polimórficas cortas, agrupados regularmente y regularmente espaciados. Eso significa el famoso CRISPR-Cas9. Bien, se produce naturalmente estos CRISPR, estos polidrómicos cortos agrupados regularmente, se producen naturalmente en el genoma de ciertas bacterias o células procariotas.
Es natural que exista eso. Entonces, los investigadores han descubierto este CRIPS en estas bacterias y se podría decir que la han adecuado artificialmente en los laboratorios. ¿Mm? Y en los laboratorios ahora se utiliza para modificar el ADN de las células, de los humanos, de los animales, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo es el mecanismo de acción del CRIPS en los microorganismos procariotas? Ahí está. Este microorganismo utiliza las células procariotas, utiliza el CRIPS, que es el polindrónicos cortos agrupados irregularmente espaciados. El gen utiliza los genes de la endonucleasa, que es Cas9, que es ahí está, una endonucleasa, y el ARN guía. Se necesita estos tres elementos, ¿no es cierto?, para realizar en forma natural en las procariotas y en forma artificial en los laboratorios. Estos tres elementos se utilizan para estas ediciones génicas. Acá tenemos, este es el CRIPS, y ahí tenemos el ARN guía, ¿sí? El ARN guía que viene aquí. Y este es los genes del ADN bicateriano que se tiene que romper. Entonces, este ARN guía va a permitir de que la caspasa está guiando a la caspasa 9. Esta no es caspasa, es Cas9 endonucleasa, permite entonces de que este ARN guía la guíe para cortar esta sección del ADN bicateriano. Hay una escisión. Bien, esta es la secuencia genómica diana, o sea, ¿qué quiere decir eso? La que se tiene que cortar en el ADN. ¿Sí? Entonces vemos la rotura del ADN bicateriano, que es esto, por la Cas9, guiada por la ARNG, que dice que le guía y le dice en ese sector tenemos que cortar. Y tenemos estas regiones cortadas, ¿sí? Acá vemos, en el caso de las procariotas, como las bacterias 4, 5, que son las más inferiores, tenemos de que este es el gen, ¿no es cierto?, del virus, suponiendo que es el gen del virus, se le corta y se le inserta al gen de lo que es la bacteria. Y de esa manera se va a una inmunidad natural en el caso de las bacterias o de los organismos procariotas. Pero en el caso de lo que decimos en el laboratorio es la manipulación genética para crear ADN donante. Miren, este es el ADN donante en el caso del virus, ¿es cierto? Y aquí una inserción y una delección que se realiza en los extremos rotos. Hay una delección del ADN. Este tipo de delección nos pueden dar ADNs con mutaciones aleatorias y este tipo de ADN con mutaciones específicas. Estas son aleatorias las mutaciones y aquí el ADN nos puede presentar mutaciones específicas. Es así como se hace la delección del ADN. Acá está mejor explicada la edición génica readaptada, modificación genética artificial. Esto que les he mostrado es lo que ocurre dentro del organismo, dentro de las procariotas en forma natural y gracias a eso tienen una inmunidad innata contra el virus que ha podido realizar este tipo de combinación de su ADN con el ADN de la célula. En laboratorio, es la técnica de CRIPS, es CRIPS artificial, que está en base a todo lo que han podido observar de este CRIPS natural de las bacterias procariotas. Entonces, aquí tenemos el CRIPS artificial que se utiliza en laboratorio. Igual, miren, necesito un ARN guía, que es esta, necesita la endonucleasa y por supuesto que necesita lo que llamamos esa técnica CRIPS.
¿Mm? ¿Qué tenemos? Esta técnica permite cortar el ADN en sitios específicos para después editarlo como ADN nuevo. Este proceso utiliza todo esto y vamos a tener de que esta caspasa va a tener que romper este ADN, rompe los ADNs, es la secuencia genómica diana, el ADN, donde queremos actuar, donde queremos modificar. Ahí tenemos la rotura del ADN, ¿no es cierto? Y vamos a tener aquí el nuevo fragmento de ADN que se le va a colocar a este ADN normal y vamos a tener una modificación del ADN. Vamos a tener otro tipo de ADN que se va a construir artificialmente. ¿Sí? Ahí está, tenemos los extremos no homólogos, que son estos, para unir los extremos no homólogos y dan lugar a mutaciones genéticos. O para introducir con precisión nuevo material genético dentro del ADN en los espacios cortados y editar un nuevo código genético. ¿Sí? Conclusión, los beneficios de la edición génica. Se ha visto que se puede eliminar el VIH. Ustedes saben muy bien que el VIH es una enfermedad causada por los virus, que estos virus atacan exclusivamente a los linfocitos de CD4, a los cooperadores. Entonces se ha visto de que puede ser muy beneficioso la manipulación genética artificial para poder eliminar al VIH. O también se ha visto que se puede plantear esquemas de tratamiento. Por ejemplo, se ha visto de que se puede plantear esquemas de tratamiento para curar la fibrosis quística, la distrofia muscular, el autismo, la progeria, algunos cánceres de pulmón. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una pelea entre los científicos si esta edición génica, crear nuevos genes en laboratorio, es ético o no es ético. Esta mañana mis alumnos me decían, ¿y qué es de la ética en la medicina con este problema? Y yo les decía, el mundo está tan podrido, disculpen que les diga así, pero ya los seres humanos estamos entrando a la etapa de los cavernarios, ¿no es cierto? Donde hay tanta delincuencia, tanta falta de ética a todo nivel. Entonces, este es un problema, realmente es un problema de ética. Bueno, nosotros los dejaremos ahí que estudien y que profundicen y que manejen lo mejor posible para el beneficio del ser humano, ¿no es cierto? Bien. Con eso hemos terminado todo lo que es la parte nuclear, la parte genética de la célula. Al inicio de lo que se decía, vamos a profundizar y recordar célula normal, les decía que la célula normal tenía dos componentes. El componente genético, que era el núcleo, que lo hemos estudiado profundamente hasta ahora, y ahora vamos a entrar al componente metabólico o el citoplasma. Y decimos que es el componente metabólico porque a nivel del citoplasma se encuentran los organitos intracitoplasmáticos que construyen y destruyen todas las estructuras o todos los componentes estructurales y funcionales de la célula. Y aquí decimos que el organismo tiene diferentes tipos de células. Eso tenemos que tomar en cuenta cuando estamos hablando de células. Estamos hablando de diferentes tipos de células, desde las más indiferenciadas hasta las más diferenciadas. Y cuando hablo de células indiferenciadas, estoy hablando de las células menos maduras, de aquellas células que no realizan ninguna acción determinada. Las células más inmaduras no realizan ninguna función metabólica, solamente esas células van a dividirse para mantener una población celular. Después no hacen ninguna función metabólica. ¿Sí? Por eso se dicen células inmaduras o indiferenciadas. Y también, pero en el organismo tenemos células completamente muy diferenciadas, muy especializadas, ¿no es cierto? Que son las responsables de la funcionalidad de los tejidos, de los órganos del sistema.
Entonces, de esos dos tipos de células hablamos cuando hablamos de todo un organismo. Células indiferenciadas y células muy diferenciadas. ¿A qué se refiere eso? A que si realizan o no realizan actividades metabólicas. La presencia de estas células, especialmente tanto las células indiferenciadas y las células diferenciadas, son las responsables de conservar la vitalidad y la homeostasia o equilibrio entre el medio interno y el medio externo de la célula. Si se mantiene este equilibrio del medio interno y del medio externo de la célula, entonces estamos hablando de una célula en homeostasia o de una célula normal. Eso quiere decir célula en homeostasia o célula normal o célula que mantiene su equilibrio de su medio interno con su medio externo. Si se rompe este equilibrio del medio interno con el medio externo, entonces estamos hablando de una célula, puede ser adaptada, lesionada, etcétera, etcétera. No, estamos hablando de células normales. Muchas de las funciones del mantenimiento celular se realizan en los organitos intracitoplasmáticos, ¿no es cierto? Y estos organitos intracitoplasmáticos están separados en dos grandes grupos. Los organitos intracitoplasmáticos membranosos y no membranosos. Estos organitos intracitoplasmáticos membranoso quiere decir que tienen membrana porque tienen que aislar todos sus componentes estructurales y funcionales a través de esta membrana para que no sean atacadas o destruidas por las enzimas degradadoras que existen dentro de la célula. Estas enzimas que degradan, que construyen, tienen que estar aisladas de estos organitos intracitoplasmáticos funcionales. ¿Por qué? Porque participan en el proceso metabólico celular. Ustedes saben muy bien que las enzimas pueden destruir y pueden construir, y el metabolismo celular es de destrucción y de construcción, anabolismo y catabolismo. Acá tenemos componentes subcelulares básicos de la célula. Ahí está el núcleo del que ya nos hemos despedido, ya lo hemos analizado profundamente y ahora vamos a pasar a analizar profundamente el componente metabólico de la célula, que es el citoplasma. Decimos que el citoplasma está delimitado por una membrana plasmática, por una membrana plasmática que la vamos a estudiar estructural y funcionalmente, la membrana plasmática, y internamente está delimitada por la membrana nuclear. Si bien hay una membrana nuclear, hay cierta corresponsabilidad entre los componentes nucleares y los componentes citoplasmáticos, especialmente cuando estamos hablando de la formación de proteínas. La transcripción se realiza dentro del núcleo y después ese elemento transcrito sale hacia el citoplasma para poder controlar la formación, por ejemplo, de proteínas a nivel de los ribosomas. Entonces hay cierta corresponsabilidad funcional entre el núcleo y el citoplasma. Pero de todos modos decir de que el citoplasma es exclusivamente el componente metabólico de las células. En estos organitos intracitoplasmáticos membranosos y no membranosos se va a realizar la construcción y la destrucción de toda la estructura celular. Si hay estructura, hay funcionalidad. ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando qué componentes intracitoplasmáticos membranosos y no membranosos se encuentran en la célula, tenemos para empezar el retículo endoplásmico rugoso, que es membranoso, y en esa membrana se encuentran los ribosomas, que son los que traducen la información genética para convertir o para formar proteínas. Luego tenemos el retículo endoplásmico liso, ¿no es cierto?, que es que tiene membrana también, pero que no tiene ribosomas, entonces la función es otra. Acá, por ejemplo, en el retículo endoplásmico rugoso, la función es formar proteínas. En el retículo endoplásmico liso, la función es formar lípidos más que todo, ¿no es cierto? Fosfolípidos todos. Y este es el aparato de Golgi,
Este aparato de Golgi también es membranoso y sirve para, para albergar, para modificar todas las estructuras sí, todas las moléculas que le llegan. Esas moléculas pueden ser modificadas bioquímicamente o pueden hacerlas madurar, como a las proteínas. Entonces, una vez de que estas proteínas, aminoácidos maduran, llega a la cara más madura y de acá va a ir a distribuir. Bien se encarga de distribuir toda, por ejemplo, las proteínas al citoplasma, las proteínas al citoesqueleto, o las proteínas han sido sintetizadas solamente van a las mitocondrias, etcétera, etcétera. Entonces sirve para poder distribuir todo lo que ha modificado y lo que ha almacenado. Luego tenemos aquí la mitocondria, que es también un organito intracitoplasmático, membranoso, importantísima para la vida de la célula, para los procesos catabólicos, anabólicos, etcétera, etcétera, porque la mitocondria es el organito que sintetiza y produce alta energía. Esa alta energía es el ATP. Todas las funciones metabólicas de la célula, anabolismo, catabolismo, necesitan de energía, inclusive para la movilidad de ciertas proteínas, de ciertas estructuras dentro de la célula, se necesita energía. Entonces, ¿quién es la que produce energía? La mitocondria. Y luego tenemos también aquí otro organito, son membranosos. Otro organito tenemos aquí, el lisosoma, que también es un organito intracitoplasmático membranoso. Este lisosoma se caracteriza porque contiene dentro de ella a todas aquellas proteínas que tienen la capacidad de destruir, tienen capacidades. Entonces estamos hablando de las enzimas catalíticas. ¿Sí? Por eso también encerradas dentro de una membrana, eso se llama lisosomas, pero siempre tiene un pH ácido. Y luego acá tenemos los endosomas, que los endosomas son unas vesículas que se forman a partir de la membrana celular, que se invagina y posteriormente me estoy equivocando. Los endosomas son organitos intracitoplasmáticos membranosos. Esta membrana se forma a partir de una región muy especial entre el retículo endoplásmico liso y el retículo endoplásmico rugoso. Hay un segmento especializado que forma membranas. Entonces, estos endosomas sirven para interiorizar, para meter dentro de su estructura todos los organitos envejecidos, organitos que no le sirven a la célula. Entonces, para eso sirven estos endosomas. ¿Sí? Y también tenemos que decir, los peroxisomas es diferente a los lisosomas, pero también son organitos intracitoplasmáticos que albergan sustancias que van a ir a desintegrar, ¿no es cierto?, otro tipo de sustancias que no sean especialmente, desintegran las especies reactivas de oxígeno, los famosos EROS. Por eso es que están diferentes del lisosoma y los peroxisomas. También contienen elementos que degradan sustancias, como los radicales libres. Y luego tenemos todos esos elementos, todas esas estructuras intracitoplasmáticas, son membranosas que participan en el metabolismo de construcción y destrucción de la célula. Bien, no solamente la célula contiene estas estructuras, sino que también existe un citoesqueleto. La célula tiene un citoesqueleto. Ese citoesqueleto está formada por filamentos, que son proteínas también, filamentos intermedios. Luego tenemos los filamentos pequeños, los microtúbulos, todos esos forman un citoesqueleto. Ese citoesqueleto le da la forma a la célula. Entonces, este citoesqueleto, estas proteínas específicas, se forman dependiendo qué función va a realizar la forma, porque
La función hace la forma y la forma hace la función. ¿Sí? Vamos a hablar del citoesqueleto también, que son proteínas, ¿no es cierto?, estructurales que mantienen la forma y la funcionalidad de las células. Ahí están los organitos intracitoplasmáticos membranos de los que ya les he hablado, el retículo endoplásmico rugoso, que les he dicho que presenta una membrana y adherida a su membrana se encuentran los ribosomas. En los ribosomas se hace la traducción de la información genética que sale del núcleo, ¿no es cierto? Y el ARNM es traducido en proteína a nivel del retículo endoplásmico rugoso. ¿Qué sintetiza este retículo endoplásmico rugoso? Sintetiza proteínas, sí, pero también los ribosomas libres sintetizan proteínas, los poliribosomas también sintetizan proteínas. Entonces, tenemos que saber qué tipo de proteínas sintetiza el retículo endoplásmico rugoso. Sintetiza proteínas destinadas a la membrana plasmática o proteínas que son secretadas también fuera de la célula como hormonas. O pueden sintetizar proteínas que se dirigen al aparato de Golgi para que en este aparato de Golgi pueda ser modificada y luego liberada en el citoplasma celular. ¿Mm? Eso es lo que realiza el retículo endoplásmico rugoso. Las proteínas que va a formar van a ir al aparato de Golgi, del aparato de Golgi se van a modificar, van a madurar y el aparato de Golgi, según tenga la marca esa proteína, la va a distribuir generalmente a las membranas celulares van las proteínas que se forman en el aparato de Golgi. Los ribosomas libres. Los ribosomas libres, igual que los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso, traducen la información genética para formar proteínas. O sea, el ARNM es traducido en los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso y en los ribosomas libres. Pero sintetizan proteínas que van al citosol. Entonces, ustedes tienen que saber que hay proteínas que van a las membranas, hay proteínas que van al citosol. Ahí estamos hablando de los ribosomas libres. El retículo endoplásmico liso, que es el otro organito intracitoplasmático que no tiene ribosomas en su membrana, sintetizan hormonas esteroideas y lipoproteínas. Miren las hormonas donde se forman y las lipoproteínas también. O sea, el retículo endoplásmico liso sintetizan lípidos, lipoproteínas y una de esas son las hormonas esteroideas. Transforman los componentes hidrófobos en componentes hidrosolubles para que posteriormente se puedan exportar, como por ejemplo las hormonas. Las hormonas son proteínas que se sintetizan en una parte, salen de la célula que ha sintetizado esta proteína, esta lipoproteína, sale de la célula, entra al torrente circulatorio y va a actuar lejos del lugar donde se ha originado. A eso se llama hormonas, proteínas que actúan lejos del lugar de donde se ha formado. También el retículo endoplásmico liso, según el organito donde se encuentra más desarrollado, son en los hepatocitos, porque participa en la detoxicación de sustancias químicas como los barbitúricos. Entonces, un desintoxicante, el retículo endoplásmico liso, ¿sí? Depurar. Esto generalmente está muy desarrollado en los hepatocitos, que son los que detoxifican sustancias químicas como los barbitúricos. El aparato de Golgi, ya les decía hace rato, que modifican las proteínas que han sido sintetizadas por el retículo endoplásmico rugoso, por los poliribosomas, por los ribosomas, todas esas proteínas tienen que ir al aparato de Golgi y en el aparato de Golgi son modificadas estas proteínas. ¿Cómo? Llegan como proteínas inmaduras y a medida que va madurando, entonces va a llegar a la cara madura para ser distribuida al lugar que le corresponde. ¿Sí? 5.
Los endosomas son organitos intracitoplasmáticos que captan moléculas citoplásmicas, o los endosomas. Entonces, hay algunas moléculas citoplásmicas que no le sirven a la célula y los degrada y los elimina. Y lo que le sirve a la célula en ese proceso de degradación lo va a volver a reutilizar. Para eso sirven los endosomas. Por ejemplo, ¿cuáles son esos organitos intracitoplasmáticos que penetran a los endosomas? Pueden ser las mitocondrias envejecidas, podrían ser las proteínas mal construidas, todo eso, tienen que ser metidas, tienen que ser separadas estas proteínas mal construidas, estos organitos envejecidos tienen que separar del resto del citoplasma a través de una membrana y eso se llama endosoma. La descomposición de los componentes inservibles de las células se los realiza en 3 lugares distintos con distintas funciones. ¿Qué más hacen? Transportan el material dentro de la célula de un lugar a otro lugar. Eso hacen los endosomas. Se llaman vesículas endosómicas. Cualquier elemento, ya sea organito intracitoplasma, especialmente moléculas, proteínas, tienen que ser transportadas, siempre están en movimiento dentro de la célula y son transportadas en este tipo de elementos que tienen membranas llamados endosomas, vesículas endosómicas. Esto sirve para que se transporten el material dentro de la célula de un lugar a otro. Para eso necesitan la generación y la utilización de moléculas de ATP. Los proteosomas, ¿qué son los proteosomas? Son organitos intracitoplasmáticos también que degradan proteínas citosólicas desnaturalizadas. O pueden degradar proteínas y factores de transcripción reguladores. Los factores de transcripción, cuando ya han completado su función, tienen que ser eliminados. Entonces, a través de estos proteosomas se degradan y son eliminados. Bien, así se inicia la supresión o la transcripción de la información genética. Los lisosomas. Los lisosomas son también organitos intracitoplasmáticos membranosos donde albergan enzimas degradativas, son enzimas que van a ir a degradar lípidos, proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos. Y degradan también orgánulos intracitoplasmáticos envejecidos, los lisosomas, por el proceso de autofagia. También degradan microorganismos que han sido fagocitados del exterior. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que los lisosomas pueden degradar elementos que están dentro de un autofagosoma o elementos que están dentro de un fagosoma. Miren, estoy hablando de 2 procesos, autofagosoma y fagosoma. Son 2 cosas diferentes. Vamos a ver durante el desarrollo de estos organitos intracitoplasmáticos, qué es autofagia y qué autofagosoma y qué es fagosoma. Autofagosoma es cuando la célula identifica un organito intracitoplasmático dañado, envejecido, entonces se forma una membrana y la cubre con una membrana a ese organito. A eso se llama autofagia. Autofagosoma se llama eso. Y ese autofagosoma, cuando es unida al lisosoma, para que se destruyan todos los elementos del autofagosoma, se llama autofagia. En cambio, el microorganismo, el fagosoma, este proceso se realiza en células altamente especializadas para fagocitar en los macrófagos, en los neutrófilos. Ahí es donde se ve la fagocitosis y la destrucción de este fagosoma. O sea, me explico mejor. Una bacteria reconoce a la gente que va
introducir dentro de la célula. Un macrófago reconoce a la bacteria que tiene que introducirla a través del proceso que se llama fagocitosis. Se invagina la membrana, se separa la membrana la vesícula se separa de la membrana plasmática y eso se llama fagosoma. Entonces quiere decir que el fagosoma es un organito intracitoplasmático membranoso con una bacteria dentro. Esa tiene que ir a unirse también al lisosoma y se forma el fagolisosoma. Ahí es destruida la bacteria para ser después eliminada. Los peroxisomas contienen enzimas oxidativas, como por ejemplo tenemos la catalasa, la peroxidasa, que descomponen ácidos grasos de cadena larga, generando peróxidos de hidrógeno. Es exclusivo, los peroxisomas también son contienen elementos de degradación, pero de descomposición como los ácidos grasos de cadena larga. Esto es bien importante. Aquí tenemos ácidos grasos de cadena larga. En cambio, el retículo, el lisosoma no puede atacar estos ácidos grasos de cadena larga, solo los peroxisomas. Bien, vamos a dejar para la próxima semana citoesqueleto, pero aquí ya les doy algunas, ¿cómo se dice esto? Algunos detalles del citoesqueleto celular. ¿Qué hace el citoesqueleto? Mantiene la forma de las células y es responsable del movimiento de las células y el movimiento de sus componentes intracitoplasmáticos, como son los organitos intracitoplasmáticos, las vesículas. Hay proteínas que se mueven de un lado al otro lado, pero ningún elemento se mueve dentro de las células si no están cubiertas por una membrana. Entonces, siempre tiene que estar cubierta de una membrana y existe en el citoesqueleto ciertas proteínas que van a permitir el movimiento de todos esos organismos, ¿sí? Ahora, el citoesqueleto está formado por una serie de filamentos, los filamentos intermedios, los microtubos, los microfilamentos. Hay 3 clases de filamentos que son las responsables de formar el citoesqueleto. Ahí tenemos la actina, que es un microfilamento, la queratina, que es un filamento intermedio, miren, hay microfilamentos, hay filamentos intermedios y microtúbulos. Esos son los 3 grupos de filamentos que hacen al citoesqueleto celular. Bien, la próxima semana vamos a hablar sobre citoesqueleto, es una y de membrana celular exclusivamente, que es apasionante y muchas dudas que tienen hasta ahora se les va a aclarar. Gracias, nos vemos el miércoles con este nuevo tema.